uniendo. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. Te veo de lado. Salgo torcido, ¿no? Sí. Ahora mejor. Así está. ¿Sabes qué pasa? Que mi móvil justamente tiene el enganche del Debajo, audio ¿verdad? abajo. ¿Vale? Yo igual. Bueno, pues lo probaré sin los audios, ¿vale? Vale. ¿Me escucha bien? Aleluya, bendiciones para todos. Ahora. Bendiciones, Carmen. ¿Me escuchas? Te escucho, pero no te veo. Ahora. Cosas del directo. Me estoy peleando con el... Ahora. Bueno, si no Buenas me muevo noches, demasiado, David. buenas noches. Esperemos que aguante, ¿de acuerdo? Que no soy un hombre Amén. que no me mueva demasiado, pero lo intentaré. Que Dios os bendiga muchísimo. Buenas noches, Kevin. Estoy contento de que estés aquí, David. Y yo también de estar con vosotros, de compartir este culto. Amén. Para los que se están uniendo, esta semana estamos hablando sobre las 5 solas. Hemos hablado de solo escritura, de solo fe, y hoy nuestro hermano David, obrero de Blanes, si no me equivoco, profesor de la Escuela de Candidatos, nos va a compartir solo gracia. Creo que va a ser una noche donde vamos a aprender mucho y cuando se aprende es de bendición. Yo creo que el conocimiento siempre es bueno, siempre que se utilice bien, es bueno. Así que, David, para no robarte tiempo, si te parece bien, hago una oración y te dejo todo el directo para ti, ¿vale? De acuerdo. Bendecido Padre y Dios del cielo, Señor, alzo mi voz al cielo nuevamente, Dios mío, en esta noche, para adorarte, para glorificarte, Señor, para presentarte este culto delante de ti, Dios mío, este directo, para que tú, por favor, tomes ya la dirección, tomes el control, Dios mío, que tomes a tu siervo, Señor, aquí delante, Dios mío. Por favor, tómalo en tus manos, utilízalo como instrumento útil, Señor, para el pueblo. Ruego, por favor, que hables tú a través de sus labios, Señor, que nos administres tú, Espíritu Santo, y no el hombre, Señor. Y como no, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir, Señor, este poquito de pan del cielo, Señor. Te ruego, por favor, que cada vida que nos oiga ahora o más tarde, Señor, por favor, sean impactadas, Señor, por tu palabra, Dios mío. Que puedan experimentar aquellos apartados y aquellos que no te conocen el amor, la gracia y el perdón, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo tuyo, David. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias, Kevin, por la oportunidad de poder compartir esta reunión, esta enseñanza sobre un tema tan bonito, ¿no? Tan precioso, con tanto contenido y que creo que es tan importante. Amén. El tema que tocamos hoy es la sola gracia, la sola gratia, como decían en latín, y es un tema que la verdad es que tiene una complejidad y un trasfondo, ¿vale?, que no nace solamente de la sola doctrina, sino que tiene un contexto histórico en el cual, pues en el tiempo en el cual las 5 solas fueron erigidas, pues marcaron un hito, ¿no? Marcaron un tiempo, un antes y un después, hasta tal punto que estas 5 solas fueron los parámetros que la Iglesia evangélica, la Iglesia reformista, utilizó para poder desencadenar el impacto, pues,
que tuvieron a lo largo de la historia de la Iglesia en el nombre del Señor. Entonces, se han estado tocando temas. Yo escuché a mi hermano José el Argentino, que fue una bendición, que Dios lo bendiga muchísimo. Amén. También escuché parte de mi hermano Eleazar, aunque me llamaron y me quedé con ganas de haberlo escuchado todo, pero lo que escuché fue precioso y de bendición. Y hoy me toca a mí pues tocar el tema de la gracia. Amén. Cuando me diste la oportunidad de poder escoger, rápidamente en mi corazón brotó este tema, porque creo que todos son muy importantes. Los cinco puntos, sabemos que hablamos de la sola escritura, de la sola fe, de la sola gracia, amén. El cuarto punto, solo Cristo, y el quinto punto, solo a Dios la gloria. Este punto epicentro, este punto central, que es la gracia, que es el que queremos tocar en esta noche, pues creo que también es el centro, amén, aunque evidentemente todos contienen y conllevan un impacto y una importancia como columna de esa doctrina que se llevaría a cabo, pero la gracia, el entender lo que significa la sola gracia, nos llevará a entender lo que significa el verdadero evangelio y lo que verdaderamente Dios ha hecho por nosotros en el nombre del Señor. Amén. Entonces, quiero empezar diciendo que cuando se establece este punto, la sola gracia de Dios, tenemos que entender el impacto no solamente en el tiempo en el que se dice esta palabra, sino en el impacto que produce en todo el sistema religioso de todos los tiempos de la historia del hombre. O sea, el hablar de la sola gracia de Dios es negar capacidad alguna a todo hombre, a toda mujer, a toda persona, a cualquier ser humano, de poder alcanzar otro medio de salvación que no sea el medio de salvación que Dios ha propuesto, que Dios ha escogido para salvar a la humanidad. Y Amén. Ese medio no es otro que la gracia de Dios. Tengo que empezar diciendo que la gracia en sí, la palabra gracia, como muchos de vosotros sabéis, significa don inmerecido. O sea, la palabra gracia es un regalo, y nunca mejor dicho, un regalo hecho de Dios al hombre, amén, por el cual el hombre puede alcanzar la provisión de salvación para su vida en el nombre de Jesús. Y sin ese medio que Dios propone, sin esa exposición que Dios hace, sin esa provisión de Dios para suplir, para cubrir, para quitar el pecado de la humanidad, amén, y para poder sufragar la necesidad que nosotros todos tenemos de alcanzar la vida eterna. Sin esa proposición de Dios, nadie puede alcanzar la vida eterna en el nombre del Señor. Por eso es tan importante el entender el contexto, la llenura, la amplicidad de la palabra gracia y de todo lo que conlleva en sí en el nombre del Señor. Y yo pues en esta noche pues lo que quiero es no dar un estudio, también porque nos llevaría mucho tiempo y no es lo que está en mi corazón. Sí que quiero dar algunos matices, pero nos quiero ubicar dentro del contexto histórico para poder dar el salto a lo que la palabra dice sobre la gracia de Dios. ¿Amén? Lo primero que quiero marcar, lo primero que quiero dejar claro es el tiempo en el cual la Reforma se erige y con ella las 5 solas. Amén. El tiempo en el cual Lutero, como decía ayer acertadamente mi hermano Eleazar, él hace esta reforma, él fue el reformador por excelencia, aunque hubieron otros, y quizás otro día pues tengamos ocasión de hablar de ellos, pero vamos a lo que es la Reforma, amén, en el año 1517. Martín Lutero clava esas tesis, amén, en la catedral y eso conlleva un trastorno, un sacudir los cimientos de la Iglesia Católica. ¿Dónde está el problema? El problema está que en el contexto de aquel tiempo histórico, la Iglesia Católica se había pervertido con tal de alcanzar la salvación de Dios por medio de otros medios que no eran solamente la gracia de Dios. He aquí el meollo, la cuestión, que habían salvación, sí, ellos predicaban salvación, ellos predicaban vida eterna, ellos predicaban que en Cristo, amén, había la provisión de Dios para salvar a la humanidad, predicaban, gloria al Señor, de que Dios evidentemente era el dador de la vida y de que Él había muerto en la cruz del Calvario, Cristo era el que había tomado cuerpo, esa segunda persona de la deidad, amén, y había ocupado, aleluya, esa
ese lugar que nos pertenecía a nosotros. Perfecto, hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero ellos habían empezado a dejarse llevar, amén, por la codicia de poder alcanzar riquezas por medios ilícitos, los cuales la palabra de Dios no avala en ninguna manera en el nombre del Señor. ¿Cómo es esto? Pues ellos empezaron a darse cuenta de que la gente que verdaderamente era consciente de su pecado, que alcanzaba conocimiento de su pecaminosidad y de el fruto de ese pecado, o sea, la puerta que abrían a la hora de vivir de cualquier manera que les llevaba a la condenación, cuando alcanzaban un conocimiento claro de cuál era su destino, se daban cuenta los dirigentes de la Iglesia Católica que el hombre sería capaz de dar cualquier cosa por su salvación en el nombre del Señor. ¿Qué ocurre? Aleluya, que cayeron en la tentación, amén, y quizás incluso llegaron a estructurar una manera en la cual aquella gracia, aquel regalo, amén, porque entended siempre que la palabra gracia significa regalo y regalo de Dios, amén, y regalo inmerecido, pero ellos empezaron a darle un precio humano. Bien fuera, gloria al Señor, por las obras, por medio del sacramentalismo, amén, empezaron a decir que el cumplimiento de los sacramentos de la Iglesia Católica eran como una cartilla de puntos, amén, que cuanto más puntos sumabas, más fácil te era alcanzar la vida eterna en el nombre del Señor, y si alguno se quedaba sin cumplir toda la cartilla, se quedaba a mitad de puntos y no alcanzaba, había una segunda oportunidad, amén. ¿Cuál era la segunda oportunidad? Había un purgatorio, no quiero entrar mucho ahí, pero creo que es importante de matizarlo, y en ese purgatorio uno purgaba los pecados que no había podido purgar en vida, gloria al Señor, de tal manera que lo que hacías es que cuando uno partía de esta tierra había un lugar intermedio, esto es lo que ellos predicaban, la Biblia lo niega por completo, gloria al nombre del Señor, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, la Biblia nos enseña que está escrito que un hombre ha de ver una sola vez la muerte y después de esto el juicio. Pero ellos dijeron, no, espérate, el purgatorio es un lugar de medio tormento, uno purga sus pecados, amén, y de tal manera que cuando se pasa unos años ahí de sufrimiento, al final se limpia de sus pecados y al final puede acabar siendo salvo. La Biblia nos enseña algo distinto, Kevin. La Biblia nos enseña que aquí escogemos dónde vamos a pasar la vida eterna. Si en Dios y en la vida eterna, en su presencia, o en el infierno eterno, no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. Y que no habrá segundas oportunidades, gloria al Señor, que la segunda oportunidad la tenemos aquí en la tierra. En el momento en el que el Evangelio nos es predicado, la salvación está puesta delante de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra actitud, gloria al Señor, en nuestro abanico de posibilidad está el rechazarle el Evangelio de Dios, negarnos a lo que Dios nos está ofreciendo, a la gracia, a la salvación de Dios, o por lo contrario, aceptarlo en tu vida, reconocerlo como Salvador de tu casa, aceptar la sangre que limpia de todo pecado y alcanzar el regalo que Dios te ha regalado. ¿Cuál es el regalo? La vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde estaba el negocio? Pues como bien te decía, se daban cuenta de que ¿qué no hará el hombre para evitar el fuego de la condenación? Y empezaron a vender indulgencias. ¿Y qué era una indulgencia? Una indulgencia era como un pase papal, amén, en el cual se te daba la oportunidad, amén, las bulas papales que se les llamaban, y se te daba la oportunidad de rebajar los años de condenación en el purgatorio. Amén. Fue tal el negocio que eso ocasionó que se llegó a hacer como un medio de recolectar dinero, uno de los más importantes que tuvo la Iglesia Católica en aquel tiempo. Empezaron a decirle a la gente que si pagaban indulgencias podían rebajar el tiempo que se estarían en el purgatorio purgando sus pecados. Gloria al Señor. Cuando se dieron cuenta del alcance, del movimiento, de las riquezas que se alcanzaban por medio de esta mentira no bíblica, amén, y fueron un paso más allá. ¿Y qué hicieron? Empezaron a vender bulas papales, indulgencias no solamente para los vivos, sino también, con el debido respeto de la palabra, para los que no estaban ya en el nombre de Jesús. De tal manera que el que tuviera dinero, ¿qué no daría por evitarle el purgatorio a un familiar?
¿Qué no daría por evitar el fuego eterno? ¿Qué no daría, gloria al Señor? Y ahí estuvo el negocio. ¿Qué ocurrió, gloria al Señor? Cuando la reforma se inicia, cuando Lutero, Martín Lutero se da cuenta del abuso que se está haciendo, que se está cometiendo en contra de aquellos que no tienen medios, que no tienen capacidad, que no tienen dinero para alcanzar, y aquella mentira que se está introduciendo en su corazón, los cuales les enseñan que no pueden alcanzar misericordia de Dios por no tener. No sé si a ustedes les suena de algo esto a día de hoy, aleluya. Entonces él con esa convicción de que lo que se está haciendo no es correcto, no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que enseña la Santa Escritura, sino que la palabra del Señor nos enseña que la gracia de Dios es un regalo del cielo. Amén. Que Cristo, aleluya, lo que ha hecho en la cruz del Calvario es darse a sí mismo, regalar. El Padre ha regalado al Hijo, aleluya, en la cruz del Calvario, dando el pago de nuestros pecados, de nuestra salvación, y ningún hombre fuera de Cristo puede alcanzar vida eterna en el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra sola gratia? La palabra sola gracia significa que solamente por gracia de Dios puede un hombre alcanzar la vida eterna en el bendito nombre de Jesús. Aleluya. Mirad, esto es no solamente un impacto para la Iglesia Católica. Si algo tienen en común todas las religiones de la tierra, amén, es el método que se usa para alcanzar la salvación. Es como que uno tiene una balanza, amén. Esto es la religión a grosso modo, amén. Podríamos desgranarlas, algunas de ellas, pero es como tener una balanza y dentro de esa balanza, pues como que se tiene que pesar, amén, más las obras buenas que las obras malas. Amén. Eso es lo que enseñan las religiones. La católica, a la cual fue dirigida esta carta, estas tesis de Lutero, no era diferente que las demás religiones. Nos enseñaban que si uno, sus obras buenas, su caridad, su dinero, amén, pesa más que lo que ha hecho por Dios malo, amén. Si lo bueno pesa más que lo malo, pues en consecuencia alcanzo salvación. Si lo malo pesa más que lo bueno, gloria al Señor, pues entonces me condeno. Esto es el denominador común que todas las religiones nos enseñan. Amén. Sea islámica, sea budista, sea, gloria al Señor, cualquier tipo de religión, incluida la católica, amén, con los sacramentos, si cumples con lo establecido, te bautizas, haces la comunión, cumples con la Eucaristía, te bautizas, gloria al Señor, acudes a misa, todo esto va sumando como en un carnet de puntos, amén, como el carnet de conducir. Cuando te quitan los puntos, has perdido el carnet en el nombre del Señor. Pero verdaderamente la palabra del Señor nos dice que es por pura gracia. Y esto es lo que yo quiero enseñarte en esta noche, a ti que me estás escuchando. Es por pura gracia. Es un regalo de Dios. Nadie puede hacer nada para que pueda hacer, ¿cómo lo diría? Para que pueda hacer Dios acepción hacia tu persona, marcar una diferencia. No hay dinero, no hay buena obra, no hay, gloria al Señor, nada que pueda hacer el hombre para alcanzar salvación. Porque el libro de Romanos nos enseña algo en el capítulo 3. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos hemos pecado. No hay justo que no peque. Dice, no hay ni uno solo. Nos dice el libro de Romanos capítulo 3. La palabra del Señor nos enseña, amén, que el que ofende en un solo punto se hace culpable de toda la ley de Dios. Y yo pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿quién no comete un pecado en un solo punto? ¿Quién no tropieza? ¿Quién? Ya no te estoy hablando solamente de inconversos, de gente que no tiene a Cristo en su corazón, de gente que ha aceptado a Cristo, te estoy hablando de cristianos, te estoy hablando de todo hombre, toda mujer, te estoy hablando de que nadie cumple los requisitos que Dios da para poder alcanzar vida eterna, porque un solo pecado
nos hace merecedores del fuego eterno de condenación. Nos lo enseña la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios nos tiene que enseñar, amén, que no es por medios propios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 y verso 8, dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ayer predicaba mi hermano Eleazar y hablaba de la fe, aleluya, porque la fe es el medio con el cual alcanzo las provisiones de Dios para mi vida. Gloria al Señor, ese es el utensilio, la herramienta, el instrumento que yo uso, que tengo al alcance de mi mano para hacer mías las provisiones de Dios. Pero lo que me da vida eterna no es mi fe, porque si yo deposito toda mi fe en un elemento inicuo, gloria al Señor, en una estatua muerta que no tiene vida, por mucha fe que yo tenga, gloria al Señor, ¿qué poder tiene aquella estatua, aquel objeto, aleluya, para poder ofrecer algo de salvación a mi vida? Nada, gloria al Señor. La fe, aleluya, no es la cantidad de fe lo que determina mi salvación, es en quién deposito mi fe. Y la fe que yo tengo, aleluya, la que me hace salvo es la que hace que por la fe alcance gracia, alcance el regalo y lo haga mío, amén, alcanzando la vida eterna en el bendito nombre de Jesús. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, gloria al Señor, ¿os dais cuenta? No por obras. Dice, para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Por qué dice esto, gloria al Señor? Porque lo que predomina, aleluya, incluso en el tiempo bíblico, en el tiempo de Cristo, en los días de la carne del Señor, es que, gloria a Dios, tenían la creencia, incluso los judíos, la secta de los fariseos, de los saduceos, los esenios, gloria al Señor, tenían la creencia de que era como otro carnet de puntos, que era el cumplimiento de los estamentos de la palabra. Y yo estoy de acuerdo que la palabra de Dios está aquí para cumplirla, amén, para que vivamos intentando cumplir todo lo que Dios nos demanda y nos enseña, por lo cual se revela en la Escritura. Yo estoy de acuerdo en eso, pero siempre siendo conscientes que no tengo suficiente capacidad jamás de poder alcanzar vida eterna por mucho que yo cumpla, porque a la que tropiece en un punto ya lo he perdido todo en el nombre del Señor. Ya puedes ir limpio, Kevin, ¿eh? Ya puedes llevar, ahora yo voy de negro, gloria al Señor, pero una camiseta con todo respeto blanca, en resplandeciente, ya puedes ir limpio. Una sola mancha echa a perder la camisa, ya no puedes salir de la misma manera a la calle, y si sales te expones a que la gente levante el dedo y diga, vaya mancha lleva mi hermano David, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, que no somos salvos por nuestras obras, sino que vivimos en buenas obras porque queremos agradar a Dios. Amén. Que intentamos cumplir con la palabra del Señor, intentamos cumplir con lo que Dios nos manda, e intentamos ser fieles a lo que Dios nos muestra en la palabra, amén, pero que nadie puede alcanzar salvación, que nadie puede alcanzar vida eterna. Es un regalo de Dios y solamente nos queda algo, o aceptarlo o rechazarlo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, hay un texto que a mí me encanta, amén, dice Tito capítulo 2, verso 11, me encanta este texto. Yo creo que con este texto solo podríamos vivir el Evangelio y predicar el Evangelio repitiéndolo una y otra vez en el nombre del Señor. Dice Tito 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene vida propia. Amén. La palabra de Dios tiene poder, amén. Tiene poder para cambiar, para transformar tu vida. Pero fíjate que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Te das Amén. cuenta? Podría hablarte de muchas áreas de la gracia y hablaremos de las que podamos. Amén. Pero quiero marcar esta, y si no dijera otra, con esta te salvarías, gloria al Señor. Con esta bastaría para cambiar tu vida. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el propósito de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es otra cosa que salvación inmerecida para los hombres. Ese es parafraseando, una de las mejores interpretaciones que le pudiéramos dar
a la gracia de Dios. La gracia de Dios es vida eterna. Aleluya. La gracia de Dios es salvación. La gracia de Dios es regalo que no merecemos. La gracia de Dios es poder de Dios para transformar tu vida. Amén. ¿Y por qué transformarla? No para que seas mejor, sino para que no siendo mejor, aún y así puedas alcanzar vida eterna en el nombre de Jesús. Mirad, hay un texto precioso en el libro de Romanos, capítulo 5, en el verso 7, gloria al Señor, dice así, me encanta este texto, atiende, dice, ciertamente apenas morirá, dice, alguno por un justo. Dice, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Este es el verdadero regalo de Dios. Ciertamente, dice, alguno podrá morir por alguien a quien quiera, a quien ame. Amén. Yo, sin darle muchas vueltas a la cabeza rápidamente, se me viene a la mente gente por la que moriría sin pensarlo dos veces. Amén. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos. Sin pensarlo, gloria al nombre del Señor. Todos, alguien, es difícil, sí, pero a todos se nos vendría a la mente rápidamente alguien. Dice, mas en esto conocemos el amor de Dios para con nosotros, que aun siendo pecadores, amén, que aún no mereciendo nada, que cuando Cristo murió por ti, gloria al Señor, no murió ahora que intentas hacer las cosas bien hechas, no, que nadie es santo, somos santos porque Él nos hace santos, pero que todos tenemos nuestras amén. Cosas y todos tenemos necesidad de ser limpiados por la sangre de Cristo y todos tenemos necesidad de acercarnos al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro. Aleluya. Pero Dios nos dice que yo no he muerto por ti porque tú seas bueno, yo he muerto por ti porque te amo. Amén. Amén. Y esa es la verdadera gracia del Señor. Amén. Mirad, yo tengo algunos textos que he apuntado por aquí. Amén. Dándote un poquito de matiz. Amén. De lo que es la gracia. Tú cuando tú veas que, porque yo me llego y no hay quien me pare, ¿vale, Kevin? Cuando tú veas, tú disimuladamente por abajo, que no se vea mucho, haces clac clac y yo me entenderé. Dios te bendiga. Pues hay muchos textos, hay mucha palabra, amén, y podríamos estar horas. A mí me encanta el tema, amén, y hay contenido bíblico como para estarse, gloria al Señor, pero hay algunos textos que yo los tengo aquí y vamos a soltarlos, amén, en el nombre del Señor. Mira, dice Romanos, capítulo 3, verso 21, dice, ahora aparte de la ley. ¿Por qué aparte de la ley? Porque hasta el momento en que Cristo vino, vosotros sabéis, y ahora lo leeremos, que la ley vino por medio de Moisés, nos dice el Evangelio según San Juan, mas la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? No significa que no hubiera gracia. Gracia ha habido durante toda la historia de la humanidad. Porque si no hubiera habido gracia, no hubiera habido nadie que se salvara. Amén. Amén. O sea, que nadie caiga en la tentación de creer que la gracia solamente es en Cristo Jesús. Evidentemente, solo es en Cristo Jesús, pero aún antes de Él manifestarse, su gracia ya estaba en la tierra salvando al hombre. Aleluya. ¿De qué manera? Esperando que la persona de Cristo se manifestara a su debido tiempo, amén, e hiciera patente esta gracia. Si Cristo no se hubiera manifestado, la gracia de otro tiempo no hubiera sido gracia. Nadie se hubiera salvado. ¿Amén? Amén. Esto quizás nos choca un poco de entender, pero lo vamos a desgranar un pelín, a matizarlo un pelín. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, desde Adán, el primer hombre que pecó, hasta el último de los hombres, ni un solo hombre se hubiera salvado. ¿Me estás preguntando, David, que solamente en Cristo hay salvación? Sí, solamente en Cristo hay salvación. Solamente que la salvación de otros tiempos, amén, estaba en espera de que la gracia de Dios, que Cristo se manifestara y muriera en la cruz del Calvario. Porque el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita el pecado del mundo.
Cuando Juan el Amén. Bautista lo vio de llegar en el desierto, tuvo que exclamar, inspirado por el Espíritu de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita Aleluya. el pecado del mundo. Él es, aleluya, el Cordero de Dios, Aleluya. aquel que viene a pagar por el pecado del mundo. Y todo pecado es pagado en él, en la cruz, amén, en el momento del sacrificio. Pero su sacrificio alcanza no solamente su tiempo desde que él es sacrificado hacia adelante, sino que alcanza todos los tiempos históricos en el nombre del Señor. Dice Romanos 3:21, ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dice el 24, siendo justificados, atended a esto, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. Aquí te está dando la palabra, hemos dicho que daríamos base bíblica, porque por muy bien que yo hable, si lo que digo no va avalado con la palabra, no Sí. sirve para nada. Como decía nuestro hermano José Argentino, amén, que Dios lo bendiga muchísimo, solo escritura. Solamente Amén. lo que dice la palabra de Dios sirve. Amén. Y lo que te estoy predicando en esta noche, te lo puedo demostrar con la sola escritura, con la sola Aleluya. palabra del Señor. Dice, ¿justificados cómo? Gratuitamente. Amén. Nos damos cuenta del carácter de la gracia. Es gratuito. Amén. No se vende, no se compra. Dice la palabra del Señor, vosotros no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces entendemos que si es gratuito es porque es un regalo. Amén. Y si hemos recibido un regalo, la Biblia nos enseña en el Evangelio según San Mateo, dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Amén. Nada de lo que tenemos es nuestro. Por eso yo estoy aquí en esta noche y mi hermano Kevin está aquí en esta noche, porque lo que hemos recibido no nos lo podemos quedar. Amén. Lo tenemos que compartir, lo tenemos que enseñar. Amén. ¿Saben lo que es un cristiano? Yo leí una frase que a mí me hizo mucho bien. Un cristiano es un mendigo. Amén. Un mendigo que halló pan. Amén. Y viene corriendo a decirle a otros mendigos dónde hallar pan de vida eterna. Aleluya. En el nombre del Señor. Eso es un cristiano. Un cristiano no merece nada. No somos especiales y por eso Dios nos salvó. No, somos especiales porque Dios nos ha salvado. Aleluya. En el nombre del Señor. Y en el momento que Dios retire su mano, seguimos siendo hombres, seguimos siendo mujeres, con defectos, con tropiezos, con rarezas, con caídas, con días malos, con días peores. Gloria al bendito nombre del Señor. Amén. Entonces, de gracia recibisteis, de gracia dar. Y esto es lo que estamos haciendo en esta noche, compartir la gracia que hemos recibido del cielo, que a Él sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Vamos a ir un poquito hacia adelante. Amén. Yo voy Amén. rápido, no sé el tiempo que llevo. Amén. Nos quedan Queda media hora. 20 Sí. minutitos. Bueno, vamos hacia adelante. Dice la palabra del Señor, amén, que Él era la verdadera gracia. Hemos dicho que verdaderamente la gracia es el regalo que Dios ha hecho a la humanidad, a su propio Hijo. Jamás nadie, ni en su día más espléndido, se le ocurrirá ni alcanzará a darte mejor regalo que el que Dios ya te ha dado. Dios Amén. te ha dado a su propio Hijo. Amén. A Dios hecho hombre. Lo entregó en una cruz, ocupando un lugar. La Biblia nos enseña que todo hombre, amén, está manchado por la mancha del pecado. Podría estarme horas y horas hablando del tema, pero quiero darte dos matices para que nuestra mente se abra. Si otro día, pues, mi hermano Kevin lo ve y lo siente, pues lo seguimos compartiendo. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo hombre es pecador, que todo hombre tiene mancha de pecado y que el pecado es una afrenta directa contra la persona de Dios. Y que si Dios es el Dios creador y hacedor de todo lo que se ve y de lo que no se ve, y entendemos que el cielo es real y que el infierno es real, amén, y entendemos que verdaderamente queremos alcanzar el estar a cuentas con Dios, pues tenemos que sujetarnos a las condiciones que Dios nos da. Y una de las condiciones es que Él no puede tener el pecado por justo, por limpio. Solamente hay algo que quita el pecado, y es el sacrificio en la cruz del Calvario por medio de Cristo, en el nombre del Señor. Ese perdón nadie podía hacerlo por sí mismo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios dio a su propio Hijo
para que, ocupando el lugar de toda la humanidad, pagara por el pecado de todo hombre. Y que solamente, como nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En el bendito nombre del Señor. Dice la palabra, dice: y aquel verbo fue hecho carne, Juan capítulo 1, verso 14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. El que establece la gracia es Cristo. Amén. Y tenemos que decir un apunte doctrinal: la gracia empieza, aleluya, en la cruz, en el nombre del Señor. Empieza en el Pentecostés, la era, la dispensación, el movimiento, como usted quiera llamarle, para que usted lo pueda asimilar. La gracia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña, amén, un texto que a Martín Lutero le transformó la vida. Gloria al Señor. Es un texto que a mí me impacta mucho, porque nos da el camino para poder alcanzar esta gracia. Es muy fácil, y es la fe. La fe, como decía el estudio de ayer, es el medio, y decía antes, que nos hace alcanzar la provisión, el regalo. Amén. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada, atended a esto, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Cómo tenemos entrada a la gracia? Por la fe. ¿Por la fe en qué? A ti que me estás escuchando, por la fe en el mensaje de la palabra de Dios. Por la fe en lo que te estoy predicando esta noche. Las palabras de Dios son espíritu y son verdad. Amén. Y es el Espíritu Santo el que trata con nosotros por medio de la palabra de Dios. Yo te estoy predicando, amén, de una manera liviana, pero creo que concisa, palabra del Señor. Y verdaderamente el creer con fe lo que yo te estoy predicando en esta noche es lo que te hará salvo, lo que te hará alcanzar, entrar a esta salvación, a esta gracia en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe accedemos a esta gracia. Aleluya. Vamos a seguir un poquito más. Gloria al Señor. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de la persona de Adán, amén, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben de la gracia y del don de la justicia. O sea, por un pecado entró el pecado en toda la humanidad, por un sacrificio entró la salvación a todos los hombres que acepten este mensaje en el nombre del Señor. La gracia es la provisión de Dios para contrarrestar el pecado de Adán. Amén. Es lo que Dios ha expuesto, es lo que Dios ha provisto a la humanidad. Amén. ¿Verdaderamente había pecado? Sí, gloria al Señor, pero hay solución, y la solución la tiene Cristo. Nos dice la palabra del Señor, dice que no hay otro camino, gloria al Señor, porque Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, gloria al Señor, no hay otro atajo, no hay buenas obras, no hay buen comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestros buenos comportamientos están sujetos a muchas cosas que se escapan a nuestro control. Gloria al Señor. Tenemos buenas temporadas, tenemos malas temporadas. Una buena temporada no me hace más salvo, una mala temporada no me hace más condenado. Lo que verdaderamente me hace vivir a cuentas con Dios es vivir en la gracia. Y vivir en la gracia, amén, no significa que no tropiece, que no caiga, que yo sea mejor que otros, que lleve alas, no,
Si me doy la vuelta no llevo alas, aleluya. Yo también tengo defectos, también tengo días malos, también tengo rarezas, también tengo una cultura extraña, también tengo cosas en mi... No. Lo que me hace vivir a cuentas con el Señor es la provisión de gracia, es vivir a cuentas, vivir en el perdón, vivir en la santidad, en lo que se me permite. Pero aun cuanto tropiezo, amén, nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, no pequéis. Me encanta este texto. Dice: no pequéis. Es un mandamiento, ¿verdad? Dice: Amén. pero si pecaréis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. El mandamiento es: no pequemos, gloria al Señor. Pero esa misma carta, aleluya, dando luz a este texto que te estoy diciendo, nos tiene que decir: el que dice que no peca, el tal hace mentiroso a Dios. Amén. Todo hombre peca, toda persona, toda mujer, toda persona, amén, que tenga vida, aleluya, en esta era, en este tiempo, en esta naturaleza caída que tenemos, todos tenemos tendencia a hacer lo malo. La Biblia nos lo enseña así, amén. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La Biblia dice, gloria al Señor, que cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, dice el libro de Santiago, porque Dios no tienta ni es tentado de nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Gloria al Señor, nuestros propios deseos desordenados que moran en nuestro interior. Aún el apóstol San Pablo en Romanos 7 tenía que decir: gloria al Señor, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, decía él, no puedo hacerlo. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Dice: miserable de mí. ¿Por qué? Dice: porque aunque con la ley de mi mente quiero servir a Dios, hallo una ley en mis miembros, habla de la carne, de la concupiscencia. Dice que se revela contra la ley de mi mente. Amén. Que el bien que quiero hacer no puedo hacerlo, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es la naturaleza pecaminosa en el hombre. Amén. Y el que no tiene a Cristo no es tan consciente de la incapacidad que tenemos de gobernar por completo. Amén. Esos deseos. Sí que es verdad que en Dios, por la gracia, por la santidad en Cristo, vamos venciendo al viejo hombre. Amén. Pero verdaderamente, por completo, es imposible vencer en este cuerpo de carne. Era el apóstol San Pablo y no venció en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sin desviarme del tema, gloria al Señor, intentando ya cerrar y traer pues un destello para poder encaminar este último tramo del mensaje. Cuando Lutero trae esa enseñanza, esa sola gracia, amén, dentro de esos cinco puntos tan importantes, esas 5 columnas del Evangelio, lo que está trayendo Martín Lutero es la enseñanza de que solamente hay un medio para alcanzar la salvación. Es aceptar un regalo. Y ese regalo no es otra cosa que el regalo que Cristo nos ha hecho desde el cielo. Amén. Darse a sí mismo, haciéndose hombre, ocupando el lugar de hombre. Como está escrito: haya este sentir en vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra, y se tomó forma de siervo, y estando en condición como de hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, que aun siendo Dios, no lo estimó como algo a lo que se tenía que aferrar, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria externa. Amén, de esa gloria que había en la eternidad. Por eso le dice al Padre, dice, devuélveme esa gloria que yo tenía. Amén, ¿por qué? Porque Él se ha despojado de esta gloria en los días de su carne. Por eso tiene que decir en Hebreos el Padre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué das este mandamiento, Señor? Porque verdaderamente había cambiado algo, había esa apariencia que ya no estaba, aunque Él seguía siendo todo Dios. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Ese regalo de Dios solamente tienes que aceptarlo en tu vida. La gracia es salvación de Dios para tu vida en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Kevin, podríamos seguir. Amén.
Quedan 15 minutos. ¿Quedan 15 minutos? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a seguir un poquito más o si queréis, si tenéis alguna pregunta, ya que tenemos el tema expuesto, puedo seguir trayendo textos, pero no quiero saturar la mente, ¿vale? Y el corazón, sino que quiero que la gente se quede con lo que creo que es importante, amén. Y si algo es importante en una enseñanza es que la gente aprenda, amén, y que tenga conocimiento. Si hay alguna pregunta y tú lo ves pertinente, pues claro, con mucho gozo y alegría, pues compartiremos en el nombre de Jesús, amén. Claro que sí. Si algún hermano, por favor, por ahí tiene alguna pregunta, Francisco, Dios te bendiga. Si algún hermano tiene alguna pregunta o alguna hermana, que las ponga y si el hermano puede, la contestará. Mientras se ha hecho corto, pone aleluya. De verdad que sí, mientras la gente pone o no pone, David, decirte que sí, estoy de acuerdo, se ha hecho corto, la verdad que he disfrutado y se ha pasado el tiempo volando. Digo, como llevo diciendo toda la semana, para mí aprender es una bendición. Amén. Y a través de hoy hemos recibido aprendizaje, hemos recibido un poquito más de conocimiento y eso es bendición siempre. Dicen por ahí que el conocimiento no ocupa lugar. Amén. Y si es conocimiento sobre las cosas del Señor, mucho menos todavía. Y es un tema precioso, el tema de la gracia, el tema de solo gracia es algo que impacta las vidas y es importante conocer y entender. Aleluya. Si hay alguna pregunta por ahí, ponerla, y si no, pues finalizamos, no pasa nada. Aleluya. Amén. Te doy gracias, David, gracias por estar aquí. A ti, Kevin, de verdad, por la oportunidad. Siempre es un privilegio que cuenten con nosotros, no siendo nada. Amén. Esto es pura gracia. Amén. Decía el apóstol San Pablo, no soy yo, sino la gracia que opera en mí. Amén. No deja de ser un regalo del cielo que Dios nos ha brindado. El que verdaderamente cambia las vidas es Cristo. Amén. Por medio de este regalo, por medio de esta gracia. Y cuando uno es consciente de que por mucho que uno se esmere, se esfuerce, incluso ya no hablo en el tiempo de antes de conocer a Cristo, yo ya hace pues unos 15 años que conocí al Señor, sino que me doy cuenta que aún en este tiempo me es tan necesaria la gracia de Dios para poder seguir caminando. Porque alguien dijo, un amigo mío, recuerdo, que la gracia de Dios no es como una red, ¿vale? Por la cual él ponía un ejemplo, ¿no? Una metáfora. Decía como un trapecista que tiene una cuerda floja, ¿no? En un circo y cuando sube hasta arriba, pues hay esa cuerda tendida por la cual tiene que cruzar, amén, ¿vale? Lo que no sería lógico, decía él, es que alguien al llegar arriba, lo primero que fuera a lanzarse a la red, ¿no? De cabeza, llegar hasta arriba, no probar ni de caminar por la cuerda, sino que lanzarse y que volviera a subir hasta arriba, no probara de caminar, volviera. O sea, y decía él, la red no está ahí para que te tires, ¿vale? La red está ahí para por si te caes, ¿vale? La red es una protección y él decía, la gracia de Dios, amén, es esa red que nos mantiene, esa corriente impetuosa de que cuando estamos en ese río, pues la corriente nos lleva, amén, sin casi esfuerzo alguno, estando solamente por el poder de Dios y solamente permaneciendo en el lugar, ¿no? de esa corriente, y que si alguno se sale de aquel lugar, pues verdaderamente deja de avanzar, evidentemente. Pero la gracia de Dios no entiende de gente que tiene debilidad y que a veces cae, ¿vale? Porque no deja de ser un puro regalo. Y si no lo merecías cuando empezaste, sigues sin merecerlo ahora. Solamente hay que aceptarlo de nuevo y volver a subir e intentar caminar por la cuerda otra vez en el nombre del Señor. Y si te caes, te vuelves a levantar. Aleluya, qué bonito. Claro que sí. Pues David, viendo que no hay preguntas. Muy bien, lo he explicado muy bien.
Decirte que muchas gracias por estar aquí nuevamente, por sacar un ratito para la juventud. He disfrutado, creo que todos hemos disfrutado. Deciros a los que estáis aquí, hemos hablado de la Escritura, de la fe, de la gracia. Mañana hablaremos de solo Cristo. Muchas gracias, David, nuevamente. Te mando un abrazo, te mando muchas bendiciones. Espero que Dios te siga utilizando y te siga usando como lo ha hecho en esta noche. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga, Dios David. os bendiga muchísimo a todos. Dios os bendiga. Buenas noches.